Buenos días y bienvenidos a este intercambio virtual donde tengo la misión de entusiasmarlos a que lean y a que estudien parte de la obra del antropólogo Víctor Turner, nacido en Escocia en 1920, pero muy vigente al día de hoy. Me presento rápidamente. Mi nombre es Andrea Quadrelli, soy antropóloga, pero antes fui bióloga. Y si bien estudié y trabajé como bióloga aquí en Montevideo, hice mis estudios de antropología en Posadas, una ciudad en la provincia de Misiones, en Argentina, en una maestría en antropología dirigida por un querido antropólogo, Leopoldo Bartolomé, y luego estudié en Brasil, donde viví por casi 10 años, primero en Porto Alegre y luego en Río. Les cuento esto por dos motivos. El primer motivo: esta es la tercera vez desde que trabajo en el Departamento de Antropología de la Facultad en que me toca dictar el módulo de Turner en el curso de etnografías. Esta vez en estas circunstancias extraordinarias que son un desafío tanto para ustedes como estudiantes como para nosotros, sus docentes. Pero una de las características que he notado en este curso es su gran heterogeneidad respecto a por qué ustedes deciden realizar este curso, estudiar antropología, una gran heterogeneidad con respecto a sus edades, sus historias personales, sus experiencias previas, sus objetivos, más allá de sus intenciones de eventualmente convertirse en un antropólogo profesional. Pues bien, esa posibilidad de encontrarnos ustedes como grupo y nosotros con esa heterogeneidad, esa posibilidad de que ustedes la reconozcan e intercambien como grupo en acción, interacción, está definitivamente perdida en estas circunstancias. Y esa es una de las cosas que a mí más me gusta de dar clases. Y me preocupo por generar diferentes dinámicas que favorezcan ese intercambio y ese encuentro entre ustedes, nosotros, todos juntos. No es posible. Yo creo que estoy haciendo una especie de duelo y estoy comenzando esta comunicación reconociendo ese duelo, que no lo podemos pasar por alto, porque cambió la sustancia de nuestro trabajo. Hay una especie de vaciamiento, de pérdida, y nos duele, y no sabemos muy bien cómo manejarlo. Y un poco en este sentido, que haya comenzado con esta mención rápida de que estudié y donde estudié, también es un reflejo de mi intención, a pesar de esta distancia y de esta imposibilidad física de acercarnos y de conocernos, reconocer la diversidad implícita que nos rodea, que esta vez no vamos a poder constatar con nuestros sentidos, pero que a mí me gustaría de algún modo tener presente porque están delatando historias, posibilidades, intereses muy distintos entre quienes participan en este curso de etnografías. Y la segunda razón por la que comencé de esta forma tiene que ver con una dimensión clave del quehacer antropológico, que es el contexto. Si hay algo a lo que tiene que ser sensible un antropólogo es al contexto en el que las cosas son dichas, en el que las cosas son hechas. El énfasis en el contexto es una de las distinciones de la aproximación antropológica. En estos momentos, como docentes de antropología, estamos particularmente atentos al contexto referido a nuestras circunstancias y a los aprendizajes posibles, pero también tenemos que estar atentos por oficio al contexto histórico del desarrollo de nuestra propia disciplina y a las formas de hacer antropología que han sido distintas, que han sido cambiantes, como ustedes ya lo habrán notado con Malinowski, con Margaret Mead, con Gregory Bateson, y también es una cuestión que merece un destaque especial en el caso de Víctor Turner y de su trabajo en África. Entonces, esta comunicación, que también es una experiencia nueva para mí en el ámbito de la facultad, quiere funcionar como una breve presentación a mi persona, al módulo de Turner, con algunas orientaciones o consideraciones
preliminares. No es una clase ni pretende serlo, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas ideas. Los antropólogos, las antropólogas, somos o pretendemos ser grandes lectores y también escritores. Tenemos muchas formas de conocer. La lectura es una muy importante. Y este curso de etnografías tiene precisamente el objetivo de que ustedes empiecen a leer autores clásicos, de nuevo, como Malinowski, como Mead, como Bateson, como Turner, por diferentes razones y también en diferentes momentos históricos y conceptuales de la disciplina. Pero tenemos que leerlos por una razón tan obvia como fundamental, para aprender el oficio de la práctica y del pensamiento antropológico. Aprendemos haciendo, pero también aprendemos leyendo. Y la escritura también juega un papel importante en todo esto. Claro que el antropólogo comunica cuando escribe a otros, pero todavía más, piensa cuando escribe. Los antropólogos escribimos para pensar nuestros propios pensamientos. El momento de la escritura es el momento en que ordenamos y transformamos nuestras ideas. Es un momento de creación y es una habilidad que hay que desarrollar y se desarrolla a través de la práctica. Etnografía literalmente significa escribir sobre las personas. Claro que el concepto de etnografías es un concepto muy preciado para nuestra disciplina y es un concepto que ustedes ahora están comenzando a conocer, están comenzando a conocer el término, la palabra, pero va a ir ganando contenido y va a ir ganando precisión a medida que ustedes continúen sus estudios. Es un concepto, a mí me gusta decir, que se va a ir complicando, con dificultades adicionales, porque hoy en día ese término de etnografías es muchas veces sobreutilizado. ¿Y qué pasa cuando un concepto es sobreutilizado? Deja de decir lo que tiene para decir y se hace oscurantismo académico. Eso es lo que plantea Tim Ingold, un antropólogo británico. Muchas veces se utiliza el término de etnografías muy frecuentemente dentro del campo de las ciencias humanas, pero fuera del campo de la antropología, por ejemplo, cuando se quiere hacer referencia a estudios cualitativos que se plantean en oposición a estudios cuantitativos. Esta es una gran discusión que ustedes en algún momento van a abordar. Pero todavía más grave, cuando el concepto de etnografías es mal utilizado, como en el ejemplo que acabo de dar, se ofende, y me apoyo en Ingold, el principio de investigación antropológica que comprende un compromiso a largo plazo con las personas con las que trabajamos, que son nuestros interlocutores, que son nuestros maestros, porque también nos educan en diversos sentidos. Se ofende el principio de investigación antropológica que comprende una atención abierta, una atención generosa, una atención flexible con esas personas, que comprende una profundidad relacional, de nuevo una sensibilidad al contexto y también una escritura comprometida. En resumen, ustedes tienen que estar dispuestos, muy bien dispuestos, diría hasta ansiosos, por leer, por escribir, muy bien dispuestos a la lectura, muy bien dispuestos a la escritura, y este curso de etnografías es el que les está dando esa oportunidad. La dinámica de trabajo que les propongo es la siguiente. Ustedes se organizan con la lectura de los textos de acuerdo a sus tiempos, a sus posibilidades, y tanto el próximo jueves como el siguiente nos podemos encontrar en el horario establecido de clase a través del sistema Webex para una instancia, 2 instancias, serán los 2 jueves, de intercambio de dudas y de consultas. Por supuesto, siempre está la opción de que ustedes se comuniquen conmigo o con Emilia a través de la plataforma EVA. ¿Qué es lo que quiero que lean? Todos los textos están disponibles en el módulo de Turner, en el apartado de etnografías,
y comprenden dos de las obras fundamentales de Víctor Turner, que son La selva de los símbolos y El proceso ritual. La recomendación es siempre que lean la obra completa del autor, el libro completo, que por algo está. En estas circunstancias tan aciagas que nos tocó vivir, y además considerando la encuesta que ustedes respondieron, donde reconocemos que muchos de ustedes están pasando por situaciones complicadas, yo les voy a pedir realicé una selección mínima imprescindible de lectura, que es la siguiente. Pero siempre recordando esto y para ser coherente con lo que venía diciendo antes, la recomendación es la lectura de la obra completa. Si no pueden hacerlo, porque estamos en esta situación difícil, quiero que lean al menos lo siguiente. De La selva de los símbolos, quiero que lean la introducción, y este es un libro que se divide en dos partes. De la primera parte, quiero que lean el primer capítulo, Símbolos en el ritual Nembú. El segundo, Simbolismo ritual, moralidad y estructura social entre los Nembú. Y el cuarto, entre lo uno y lo otro, el periodo liminar en los ritos de pasaje. Y de la segunda parte, quiero que lean el primer capítulo, Muchona el abejorro, intérprete de la religión. Y del proceso ritual van a leer, como lectura mínima imprescindible, insisto, el primer capítulo, que se llama Planos de clasificación en un ritual de la vida y de la muerte. Voy a darles ahora algunas coordenadas mínimas para ubicar a Víctor Turner, que si bien nace en Escocia y tiene su primera formación en Inglaterra, él desarrolló gran parte de su vida académica en los Estados Unidos, donde muere en el año 1983, pero la gran mayoría de sus investigaciones fueron realizadas en África. En África está el germen de su pensamiento. Y esas investigaciones y ese germen es el que se presenta en estos dos libros seminales, que son La selva de los símbolos y El proceso ritual. Durante 4 años, Víctor Turner, de 1950 a 1954, vive y estudia junto al pueblo Nembú en la actual Zambia y Zimbabue, que en la época de Turner eran conocidas como Rodesia del Norte y Rodesia del Sur. Turner viaja con su mujer, Edith Turner, que fue una gran antropóloga y fue la gran colaboradora de Turner. Edith Turner muere hace 4 años, así que tuvo una vida muy larga y muy productiva. Y les comento que en la bibliografía complementaria está disponible una entrevista a Edith Turner maravillosa, que además los ayuda también a poner en contexto, una vez más, el propio trabajo de Turner, desde otro punto de vista, para seguir complicando el concepto del novedad. De modo que Turner lo que hace es instalarse con su mujer y 3 de sus hijos en la época, luego tuvo 2 hijos más con Edith Turner, se instalan durante 4 años en una aldea Nembú. Y lo que hacen en ese trabajo colaborativo de estos 2 grandes antropólogos fue descubrir al mundo académico, al pueblo Nembú. Y al descubrirlos, contradijeron muchos de los presupuestos que existían en la disciplina en ese momento, que fue lo mismo que hicieron otros grandes antropólogos, como el propio Malinowski, otra vez, Margaret Mead o Bateson. Ustedes recordarán en la introducción de Malinowski a los argonautas, cuando él cita a una autoridad colonial que, cuando le preguntan por las costumbres trobriandesas, responde: costumbres ningunas, maneras bestiales. ¿Qué es lo que hizo Malinowski? Malinowski mostró la racionalidad de las prácticas trobriandesas, repletas de sentido en sus respectivos contextos sociales, y al descubrir esa racionalidad, explicitó los prejuicios de dicha afirmación. Superó las teorías de la época. ¿Por qué?
Las superó porque las enriqueció, porque las cambió en ese refinado proceso de producción de conocimiento. Y es exactamente lo mismo que hace Turner, esta vez con respecto al estudio de los rituales y de los símbolos. Esa es la ambición epistemológica de la práctica antropológica. El punto de partida conceptual es este. Turner nos va a mostrar que los rituales y los símbolos son claves para entender los procesos sociales. Nos va a mostrar que los rituales son momentos privilegiados para observar los conflictos en una sociedad. Y también nos va a mostrar que los rituales como dramas sociales, ese es un concepto que él va a desarrollar más adelante, son siempre iguales, son siempre los mismos, son rutina, de la misma manera que lo son los símbolos, los diversos símbolos utilizados en un ritual. Entonces, estudiar esos dramas sociales lo que permite es realizar análisis más profundos de la sociedad que los practica. Lo que hace Turner en la selva de los símbolos es presentarnos algunos de esos rituales, nos va a presentar una propuesta teórico-conceptual, nos va a presentar una metodología de trabajo sumamente rigurosa. En esta foto, tomada por el propio Turner, se observan jóvenes Nembú en el rito de circuncisión o mukanda, que es un ritual muy importante para el pueblo Nembú. El mukanda es un ritual en el que los niños de unos 6 a 16 años son circuncidados, tienen que experimentar toda una serie de pruebas físicas muy duras, muy exigentes a lo largo de varios meses, y además también reciben una educación especializada en las historias, en las normas y en los valores del pueblo Nembú. Turner va a dedicar un capítulo entero de la selva de los símbolos a describir este ritual. Y muchos estudiosos de la antropología dicen que esa descripción que nos presenta Turner y que yo les recomiendo, que por supuesto es de una lectura exigente, pero es un ejemplo, como lo dicen muchos, excepcional de descripción etnográfica. Bueno, la cuestión que en este ritual, uno de los símbolos más importantes es un árbol, el árbol murí. Y es un árbol que tiene una resina blanca. Y entonces, porque se parece a, o sea, por analogía, ese árbol se asocia o representa a la leche, el semen, los senos, la maternidad y al propio pueblo Nembú. O sea, el árbol como símbolo, y lo estoy planteando muy rápidamente a modo de introducción, va a combinar significados de sentido concretos, como es por ejemplo la leche, pero también significados más abstractos o más amplios, como lo es la propia identidad del pueblo Nembú. Por eso Turner también, otra de sus innovaciones o de sus propuestas conceptuales es este significado emocional que pueden tener los símbolos vinculados o asociados con otros valores sociales o culturales más amplios. Pero además, en esta imagen, ustedes también pueden ver que los jóvenes Nembú están pintados de blanco. Y la blancura también representa bondad, lo que hace fuerte, lo que hace sano, pureza, poder, dedicación a la casa, una actividad muy importante para este pueblo, buena suerte, etcétera, etcétera. O sea, en los rituales van a existir numerosos símbolos y esos símbolos van a significar cosas y por supuesto que además van a tener una función simbólica. Todo esto es desarrollado por Turner en este trabajo. A ver si me escuchan mejor ahora porque me di cuenta que el sonido no estaba saliendo bien y me acordé que tenía un micrófono. A ver si podemos mejorar ese aspecto técnico. Bueno, con respecto a los símbolos, todo lo que voy a decir en este punto es lo siguiente. El concepto de símbolo es un concepto muy complejo, motivo de extensos análisis hasta el día de hoy, pero de importancia central para el antropólogo. Y es un concepto complejo porque los símbolos significan muchas cosas y además también son muy poderosos porque comunican todos esos significados al mismo tiempo.
Precisamente lo que hace Turner es dar inicio a ese campo de exploración de los símbolos, de la naturaleza de los símbolos, porque además los símbolos que va a estudiar Turner van a ser de una naturaleza muy diversa. Van a ser objetos, pero también van a ser relaciones, acontecimientos, gestos, comportamientos, espacios y lugares. Él da inicio a ese campo de exploración denso, pero al mismo tiempo muy fructífero, y además él siempre, y es otra de las innovaciones a destacar por Turner, que él siempre va a estudiar a los símbolos en contextos etnográficos claramente definidos. Y vean ustedes cómo comienzo a articular ideas o conceptos que ya mencioné antes. Contextos etnográficos, lo que significa que él va a aprender con H, en el sentido de comprensión, va a aprender esos símbolos en contextos que se refieren a un campo, a una situación de campo etnográfica que él va a definir, que él va a explicitar desde un punto de vista metodológico, junto a sus interlocutores, escuchando las voces y las razones del pueblo Nembú. A eso se refiere esta idea de contexto etnográfico. Me gustaría comentarles algo más antes de terminar. Antes hablamos del contexto. Turner también es un autor que ejemplifica la camisa de fuerza del contexto histórico en el ejercicio antropológico. O sea, nosotros sabemos que la producción antropológica depende de las circunstancias de su realización, siendo un producto de mujeres y de hombres nacidos en tiempos históricos particulares, su trabajo será necesariamente un reflejo y una consecuencia de esas circunstancias. Cuando ustedes toman o empiezan a leer La selva de los símbolos, hay varios detalles que pueden llamar su atención. Y yo les digo, presten atención a los detalles. De hecho, esa atención a los detalles podría ser otra de las características del enfoque antropológico. Clifford Geertz, antropólogo norteamericano, que ustedes ya tendrán la oportunidad de conocer, dice que los antropólogos somos los miniaturistas de las ciencias sociales, porque esperamos encontrar precisamente en los detalles, en lo pequeño, en las descripciones microscópicas, dice Geertz, lo que se escapa en perspectivas más amplias o más ambiciosas. La selva de los símbolos está dedicado a Mónica Wilson. ¿Y quién era Mónica Wilson? Mónica Wilson fue una antropóloga pionera sudafricana, hija de misioneros ingleses, que vivió y murió en África y era la esposa de Godfrey Wilson, antropólogo inglés y primer director del Instituto Rhodes-Livingstone, que se creó en el año 1937 en Rhodesia del Norte. Ese fue el primer instituto de investigación de ciencias sociales en todo el continente africano. Y el Rhodes-Livingstone fue el que dio origen a la famosa escuela de Manchester, que se fundó en 1948 por el también famoso antropólogo Max Gluckman, que fue el director de la tesis doctoral de Víctor Turner. Entonces, de nuevo, hablando de contexto, miren el mapa que les presento en esta imagen, porque cuando Turner fue en 1950 a trabajar en África, el Imperio Británico estaba gobernando la cuarta parte de la población mundial, que es todo lo que está en color. Y el Rhodes-Livingstone está inevitablemente relacionado con el proceso de creación del Imperio Británico en África. Era parte del proceso político del desarrollo del colonialismo. ¿Y cómo ustedes pueden percibir eso claramente? Por su nombre. ¿Por qué se llamaba Rhodes-Livingstone? Otro detalle. Por Cecil Rhodes, que también aparece en esta imagen como un titiretero, o sea, como África en sus manos. Esa es una imagen no ingenua. Fue un empresario, fue un colonizador, fue un político británico, fue un ladrón institucional, dicen muchos, defensor del imperio, fundador del país que llevaría su nombre, por eso Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, hoy Zambia y Zimbabue. Fue el fundador, y escuchen esto,
de la compañía de Beers, que hoy, 2020, controla el 60% del mercado de diamantes en bruto en el mundo y que es acusada además de financiar la guerra civil en Sierra Leona, entre otras acusaciones igualmente graves. Rhodes lo que hizo fue financiar el colonialismo británico en África. Y si ustedes hacen una lectura atenta, que es lo que les estoy pidiendo, de la selva de los símbolos, van a poder reconocer, de la mano de Turner, porque Turner lo hace, la intensidad de los procesos de dominación, de explotación y de desintegración que en ese momento vivían los pueblos africanos, entre ellos el pueblo Nembú. África fue el laboratorio social, fue el laboratorio histórico, dicen muchos, del Imperio Británico. No es por acaso la afirmación que dice que la antropología es hija del colonialismo. Y como muy bien lo plantea el antropólogo de Arabia Saudita, Talal Asad, también en esta imagen, la antropología no solamente aprende el mundo en el cual se encuentra, sino que el mundo también determina de qué manera la antropología lo aprenderá. Estoy planteando todo esto muy rápidamente. Existen enormes discusiones sobre el carácter del colonialismo británico y también existen diferentes colonialismos. Y todas esas tensiones se reflejan en el trabajo del antropólogo. Miren aquí también, les traje la cita del ministro de Asuntos Coloniales de entonces, en 1940, que decía: preveo que tendré que incluir a un antropólogo con los objetivos colonialistas de controlar a las poblaciones que en este caso trabajaban en los yacimientos, en las minas de cobre en Rhodesia del Norte, pero temo que será difícil encontrar a uno que no tenga sus propios intereses, como el propio Godfrey Wilson, que al trabajar y defender a los pueblos africanos que hacían parte de los mineros en los yacimientos de cobre, terminó provocando una huelga con varios muertos, en la cual Godfrey Wilson y su mujer Mónica Wilson terminaron desterrados de Rhodesia al enfrentar a las autoridades coloniales de la época. Y me ha contado, de todos modos, que los antropólogos como clase son difíciles de tratar. O sea, la propia historia de la antropología y del Rhodes Livingstone es un reflejo de la conflictividad política y moral de la antropología en el ejercicio comprometido en este contexto histórico tan particular que se vivía en África en ese momento. Lo que quiero que ustedes tengan en cuenta en este momento, en la lectura de la selva de los símbolos, es que cuando Turner llega a África, lo hace en el auge del Instituto Rhodes Livingstone, lo hace en el auge del Imperio Británico, con su interés concentrado en el estudio de los rituales, de los símbolos y de sus significados. Bien, vamos terminando. Ya estoy completamente excedida con los tiempos de este video. Los rituales no son ajenos a nuestras vidas, en el interior de la sociedad en la que vivimos, no son ajenos desde el punto de vista académico. Malinowski, Margaret Mead, Gregory Bateson, todos estudian rituales. ¿De qué trata el hula? ¿De qué trata ese intercambio de collares y de brazaletes aparentemente inútiles, pero tan importante para los trobriandeses, capaces de movilizar a todo el archipiélago de las Islas Trobriand y que incluye esa construcción de canoas sofisticadas y de grandes expediciones marítimas? En nuestra propia sociedad existen ceremonias o rituales que están marcando la transición de una etapa de la vida a otra o de un estatus social a otra. Podemos pensar en el bautismo cristiano o en una ceremonia de graduación o en un casamiento religioso, y que son ceremonias que no solamente cambian a la persona o actor principal de esa ceremonia, sino que además también cambia las relaciones de todas las personas que están vinculadas con ese actor. Cuando una mujer Nembú tiene su primer hijo, le está presentando a su hermano un posible heredero. Está haciendo de su marido un padre. Está haciendo de su madre una abuela. Con todos
los cambios de conducta y de estatus social que eso significa en el conjunto de las relaciones familiares. Esa joven Nembú, que ahora es madre, está transformando su núcleo familiar. Por eso, como muy bien lo plantea Turner, en cualquier sociedad en la que vivamos, todos estamos relacionados con todos. Vaya si tenemos conciencia hoy en día de esta argumentación. Y nuestros propios grandes momentos, dice Turner, también son los grandes momentos de las personas que nos rodean. Una idea importante: los rituales son ventanas a través de las cuales podemos observar aspectos fundamentales de cómo una sociedad vive, de cómo se piensa, de cómo se transforma. Los rituales son puertas heurísticas, dice una antropóloga brasileña maravillosa, Marisa Peirano. Yo les propongo que ustedes comiencen entonces a leer el primer capítulo del proceso ritual, que a su vez les va a servir de introducción a la selva de los símbolos, y también les propongo que ustedes presten atención a tres grandes cuestiones, todas ya mencionadas. La primera, al contexto histórico en el que trabaja Turner. ¿Cómo se expresa ese contexto en su texto? ¿Qué cosas dice Turner sobre la situación en la que trabaja? ¿Cómo lo identifica o qué aspectos pueden ustedes identificar con relación a ese contexto histórico? Esa es la primera grande cuestión que les pido que ustedes estén atentos en cuanto leen a Turner. La segunda, también ya mencionada, sobre el concepto, idea de etnografía. Este concepto que es tan importante para nosotros y que, como ya les dije, ustedes tienen que comenzar a dotar de contenido, a dotar de sentido. Turner está todo el tiempo explicando qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace. Yo les pido a ustedes que ustedes, de nuevo, identifiquen un proceso de trabajo que está implícito en su escritura y que es reflejo de su rigor metodológico. Hagan el esfuerzo de identificar ese proceso de trabajo de Turner que tiene que ver con una concepción y con una práctica etnográfica, de la cual también podemos decir, de la misma manera que decimos para Malinowski, que su famosa introducción a los argonautas es también un texto seminal, palabra que ya utilicé antes, me animo a decir lo mismo de estos capítulos que les estoy dando a leer de Turner. Son seminales desde el punto de vista del rigor metodológico de la práctica etnográfica. Y tercer gran cuestión, orientadora principal de esta lectura, es la relacionada con los rituales y los símbolos. Ustedes ahora van a empezar también a pensar en los rituales y en los símbolos a partir de la investigación de Turner. Lo que yo les pido, de nuevo, tercer gran cuestión, que ustedes identifiquen cuáles son esos rituales y cuáles son esos símbolos. ¿Cómo son definidos esos rituales y esos símbolos por Turner? ¿Qué sentidos tienen? ¿Por qué son importantes? Esas son tres grandes cuestiones que ustedes tienen que comenzar a trabajar a partir de la lectura de estos textos. Es ahora su turno. Nos vamos a encontrar el próximo jueves, entonces, en el horario de clase a través del sistema Webex. Allí estaremos junto con Emilia para responder a sus consultas, a sus inquietudes, para realizar algún tipo de intercambio, el intercambio posible a pesar de la distancia. Les pido que tengan disciplina, ansiedad, voluntad y compromiso en la lectura de los textos, considerando las difíciles circunstancias por las que estamos pasando. Ya se los dije, a todos nos resulta difícil concentrarnos en estos momentos, pero vale la pena el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo. Los espero entonces y muchas gracias.